última novela se llama La pólvora y los inocentes y fue publicada por Almuzara, ganó el premio Jaén de novela. Y cuenta la historia de Samín Palomino, un niño que a los 12 años fue captado por las huestes de una guerrilla maoísta que hubo en Perú, Sendero Luminoso. Su madre le dice que salga a buscar a su hermana, que se había perdido en el campo ayacuchano, en la sierra del Perú, y sale en su búsqueda, pero al principio no la encuentra, pero sí se encuentra con los miembros de esta organización maoísta, Sendero Luminoso, y es captado. Y a los 12 años es obligado a hacer la revolución para intentar cambiar la situación de los campesinos en el Perú, una revolución muy violenta, un baño de sangre. Y la historia cuenta un poco su infancia, no directamente, sino se la cuenta a Julián Mendieta, otro de los personajes de la novela, que es un periodista que a finales de los años 90 empieza su carrera como periodista en Crónica Roja, y un día casualmente lo encuentra Samín Palomino ya viviendo en Lima, ya es un hombre, y se conocen y él le cuenta su infancia revolucionaria en los Andes peruanos. Paralelamente, el periodista, en una de sus misiones que le encargan, es hablar con con Benedicto Jiménez, que es el policía que capturó a los miembros de la cúpula de Sendero Luminoso durante los años 80. Y él le cuenta cómo fue que capturó a los miembros de la cúpula de esta organización maoísta, que fue bastante peculiar porque, a diferencia de lo que hicieron los militares, que utilizaron la violencia, intentando matar moscas con una bazuca, lo que hizo Benedicto Jiménez fue utilizar la inteligencia y el rastreo y logró capturar a Abimel Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, que para sus seguidores era conocido como el presidente Gonzalo. Entonces la novela tiene estos tres protagonistas y se van alternando sus historias, ¿no? La historia del niño revolucionario, la historia del policía que captura a la cúpula de la organización y que acaba con la violencia finalmente de estos años, y la iniciación del joven periodista a finales de los años 90, principios del 2000, en esta Lima, en este Perú de finales del siglo pasado. Gran parte de esta novela yo la escribí en bibliotecas, particularmente en una, que es la Benito Pérez Galdós, que está en Conde Duque. Yo pasaba muchas horas en la mañana, pero sobre todo por las tardes, trabajando la novela en esta biblioteca. La biblioteca es un sitio perfecto para trabajar el silencio, y sobre todo en la biblioteca hay una planta primera donde están los libros, porque también hay una sala de estudios, ¿no?, que suelen ir los estudiantes a hacer sus trabajos, pero sobre todo en la primera planta, en las mesas de trabajo, trabajar rodeados de libros con el silencio es muy estimulante desde el punto de vista creativo, ¿no? Y entonces yo recuerdo haber pasado muchas horas escribiendo esta novela y la anterior, La furia del silencio, que salió con Lumen un par de años antes. O sea que a la biblioteca, y en particular a la biblioteca Conde Duque, la Benito Pérez Galdós, le debo mucho, y en gran parte se ha escrito esta novela.